Ya se iniciamos con la grabación de la clase de hoy, primera grabación, ¿verdad? De la norma 07/2007 y los impuestos al sector construcción. Les decía que vamos a iniciar viendo unos términos que son un poquito llanos para algunos. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje no técnico, sino en un lenguaje coloquial para que todos puedan entender. Si tienen alguna duda en el momento en que voy haciendo mi exposición, pueden levantar la mano y si es que no veo las manos, también pueden interrumpir. Traten de no, ¿verdad?, interrumpir cuando sus compañeros estén haciendo preguntas, sino que esperen que finalicen y que se les dé la respuesta para entonces ustedes proceder y si quieren hacer un aporte de igual forma. Voy a compartir pantalla. A ver. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla. Sí. Sí, se ve. Qué bien. Vamos a hacer esto con mi cámara. Perdón. Para que puedan concentrarse en la pantalla. Bien, entonces, fíjense. Vamos a maximizar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? El impuesto al sector construcción, la norma que lo rige, 07/2007. Es bueno que sepan que esta norma va muy ligada a lo que es el título que tiene que ver con el ITEVIS de la ley 1192, el título 5 también de la misma ley 1192 que tiene que ver con la parte de los activos y muy ligada obviamente al reglamento 293-11, que es el reglamento que rige cuál es la normativa o la forma de aplicación del ITEVIS. El contenido que vamos a ver al día de hoy viene dado en principio por lo que es el impuesto a los bienes, a la transferencia de bienes industrializados ITEVIS, que hace unos días o un mes aproximadamente escucharon que se le estaba tratando de cambiar el nombre por impuesto al valor agregado IVA. Vamos a hablar acerca de la norma general 07/2007, que es la normativa que rige al sector construcción, donde no por el hecho de usted ser constructor significa que usted debe acogerse en la parte fiscal a lo que tiene que ver con la norma. El tratamiento del ITEVIS que se le da en esa misma norma 07/2007, o sea, cómo yo como constructora voy a calcular el ITEVIS dependiendo del tipo de negociación que yo tenga. Si es un contrato de administración, si es un contrato de obra a todo costo, si simplemente son honorarios, cómo funciona todo eso. Uso de los comprobantes fiscales, cuándo debo emitir un comprobante fiscal, de acuerdo a lo que me dice la misma normativa. Vamos a ver lo que es el formulario IT1 para los que no lo conocen. Los que no lo conocen, es el formulario que tiene que ver donde se envían, ¿verdad?, todas las informaciones recabadas por el formato 606, que es donde usted envía sus compras, y el formato 607, que es donde usted envía sus ventas. Aquí es que usted le dice a la DGI, mira, vendí X monto, me tengo que deducir tanto de impuesto que pagué y entonces el impuesto a pagar va a ser este. Este es el formulario destinado para eso, que desde el año 2018 se le creó un renglón en el anexo A específicamente para el sector construcción. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a hablar acerca de las retenciones de ITEVIS, de impuestos sobre la renta, que dictan la norma 07/2007, cuándo yo debo retenerle. Si debo retenerle a un maestro constructor, si debo retenerle a un ajustero, si debo cargarle ITEVIS o no, si es una asesoría, cómo debo manejarla. Y como les dije al principio, la exención del impuesto sobre los activos, los requisitos que existen para acogerse a la norma, así como el anticipo de impuestos sobre la renta. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, interrumpen y ahí vamos.
Fíjense, en primera instancia, ¿por qué las empresas del sector construcción deben pagar impuestos? Bueno, las empresas del sector construcción deben pagar impuestos simplemente porque es mandatorio, o sea, porque la ley así lo exige, porque la ley asimismo lo dice. No solo las empresas del sector construcción, sino todas las empresas. Uno que otro impuesto, sí, algunas lo pagan todo, otras pagan algunos. En el caso del sector construcción, pagan la mayoría, pero son beneficiados. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. El ITEVIS es un tributo, ¿verdad?, de naturaleza indirecta, que recae sobre el consumo. Está estipulado en la ley 1192. Y cuando hablamos de que es un impuesto de naturaleza indirecta, es porque quien lo paga es el beneficiario final. O sea, el hecho de que usted esté transparentando un ITEVIS en una factura que usted le está haciendo a un cliente, no es usted que está pagando ese ITEVIS. Ese beneficiario final, o sea, a quien usted le está emitiendo la factura, es la persona o la empresa que va a hacer el pago de ese ITEVIS. Se lo paga a usted, usted funge como un agente de retención e inmediatamente usted lo transfiere a la administración tributaria. Siempre y cuando usted dé una prestación de servicios, cuando usted transfiera algún bien que ya haya sido industrializado, cuando usted importe algún bien también que haya sido industrializado. Hasta esta parte, ¿quién desconoce lo que es el ITEVIS? Todos saben, asumo que sí. Ese lo debemos conocer porque ese lo pagamos todo. ¿Quiénes están obligados a pagarlo? Miren, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, ya sean estas nacionales o extranjeras, están obligadas a pagar el impuesto. Como lo dije, es un impuesto que recae sobre el beneficiario, sobre el consumidor final. Las empresas públicas, siempre y cuando realicen actividades, ya sean grabadas o no. ¿Por qué se le dicen grabadas o no? Porque puede ser que yo como empresa, el servicio que esté ofreciendo sea un servicio exento, pero puede ser que cuando a mí me den el servicio o me vendan un bien, yo tenga que hacer unas retenciones de ITEVIS y automáticamente entonces yo tengo que hacer la declaración del mismo. Y los contribuyentes que están acogidos al RCT, que es un régimen simplificado de tributación que es basado en compras. La tasa del ITEVIS, según la ley 253-12, emitida en el año 2012 por el expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? Dijo que había una tasa y que esa tasa iba a ser reducida, nunca sucedió. Y la tasa... Danilo, profe. Perdón, Danilo Medina. Sí, pues fue en el 2012. Y la tasa general, ¿verdad? Era un 18% que iba a ir disminuyendo. Hasta ahora nunca sucedió, todo lo contrario, ¿verdad? Lo que querían era extenderla. A una tasa reducida para algunos bienes de la canasta familiar, que están grabados con un 16%, y una tasa cero para los exportadores. Cuando hablamos de tasa cero para exportadores, no quiere decir que los exportadores no pagan ITEVIS. Porque, ¿qué puede suceder? Pudiera suceder que a lo mejor yo soy una exportadora, cuando yo voy a exportar, yo estoy exenta del pago del ITEVIS, ¿verdad? Por la exportación. Pero puede ser que yo esté dando cualquier otro servicio o cualquier otra venta en el territorio nacional y esa venta sí tiene que ser grabada. O sea, me explico. Si yo fabrico pantalones, o, cualquier otro producto y yo voy a exportar ese producto, yo estoy exenta del pago de ITEVIS. Ahora, si de esa producción, a lo mejor que yo tenía de 2,000 pantalones, yo exporté 1,800 y me quedan 200, y esos 200 yo los voy a vender en el territorio nacional,
entonces ya ese producto sí está grabado con ITEVIS. ¿Entendido hasta esta parte? Sí. ¿Alguna duda? No. Ustedes van a comenzar a hablar cuando entremos a la norma. Fíjense, existen servicios que son grabados, así como hay servicios que son exentos. Algunos servicios grabados, servicio de transporte marítimo y aéreo, de personas y mercancías en RD, servicio de construcción, que es exactamente lo que nos concierne, y eso lo podemos ver en el artículo 18 de la ley 293-11. Servicio del reglamento, perdón, servicios profesionales, servicios de comunicación o publicidad y servicios de almacenamiento. Cuando hablamos de deducción de ITEVIS, voy a abrir la cámara porque vamos a ver si puedo. Vamos a dejarla así, está bien. Si tienen preguntas aquí, que siempre si tienen dudas, ustedes me preguntan, fíjense. Hay algunos requisitos para que las personas, ya sean físicas o jurídicas, puedan realizar deducción del ITEVIS. ¿Qué es deducción del ITEVIS? Yo tengo una facturación por $1,000,000 de pesos, pero para yo generar a lo mejor esa factura de ese producto o servicio que yo vendí, yo tengo 400,000 pesos en ITEVIS en compras de los que yo incurrí. Entonces, la deducción del ITEVIS es eso, que de ese $1,000,000 de pesos del ITEVIS que yo tengo que pagarle al fisco, que ya yo le cobré a un cliente o simplemente se lo facturé, que yo pueda deducirme esos 400,000 pesos que yo realicé en compras. Entonces, la diferencia, que son 600,000 pesos, es exactamente lo que yo le voy a pagar al fisco y los 400,000 me los voy a deducir. Pero para que esto suceda, deben existir diferentes, o sea, hay que cumplir con diferentes requisitos. Lo primero es que la persona que realice la deducción sea contribuyente del ITEVIS. O sea, si usted no es contribuyente del ITEVIS, pues definitivamente usted no puede deducirse el ITEVIS. Pasa en el sector construcción siempre y cuando estén bajo una modalidad que vamos a ver más adelante, donde a ustedes, constructores, no se le permite deducir el ITEVIS, sino que ese ITEVIS debe ser llevado como parte del costo del bien. Otro de los requisitos es que el pago sobre el cual se aplicó el ITEVIS sea deducible a los fines de impuestos sobre la renta, o sea, que yo esté pagando un ITEVIS por un bien que a final de año yo también me voy a deducir esa parte. Una parte muy importante es que ese ITEVIS deducible, de la única forma que yo me lo puedo deducir es que yo lo envíe en el formato 606 bajo comprobantes fiscales que sustenten el crédito, ya sean comprobante B01 o comprobante E31. No B02 ni E32, 01 o 31, en el caso de ustedes los constructores. Y que el ITEVIS no haya sido considerado como parte del costo-gasto, tal y como le expliqué en el punto número 2. O sea que si usted es constructor y se acogió a la norma por la modalidad que vamos a ver más adelante, usted no debe deducirse el ITEVIS. Y que el ITEVIS conste por separado del precio, o sea que cuando usted le emitan esa factura, la factura tenga el precio y más abajo entonces tenga el ITEVIS, una forma de que pueda verse transparentado. Voy a deducir y voy a venir aquí. Y ahora yo sí les pregunto, ¿tienen alguna duda respecto a esto? Entiendo que no todos son contadores y aunque lo sean, no necesariamente tienen que tener el conocimiento del mismo. Yo tengo una pregunta, Claro que sí, Luisa. pero no tiene que ver con el sector construcción. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Vamos a ver.
Por ejemplo, yo tengo un cliente que él brinda servicios de electromecánica. Ujú. Usted dice que el ITEVIS se puede deducir a fines de impuestos sobre la renta. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Una es el ITEVIS y otra es el impuesto sobre la renta. Que la única forma de que tú te puedas deducir el ITEVIS es que esa factura, el bien que tenga ahí transparentado, también sea deducible de impuestos sobre la renta. Me explico. Si tú eres una empresa del sector construcción, vamos a poner ese tema así, ese ejemplo así muy básico. Lo que tú des servicio de construcción, por lo tanto, tus facturas deben ser de blog, varilla, cemento, a lo mejor combustible porque te moviste para la obra, pero tú no puedes tener ahí una factura de supermercado. ¿Por qué no puedes tener una factura de supermercado? Porque ese gasto en el que tú incurriste no va a ser deducible para impuestos sobre la renta porque no pertenece a la actividad económica a la que tú te estás dedicando. O sea, tú no estás utilizando esa factura de supermercado para suplir nada de lo que tenga que ver a lo mejor con la construcción. Ahora bien, si tú tienes una factura que tenga que ver, por ejemplo, con un restaurante, tú pudiste haberte ido a reunir con algún cliente para concretar a lo mejor una negociación. Entonces ahí yo sí, me deduzco el ITEVIS y el gasto lo deduzco en la parte de impuestos sobre la renta. ¿Quedó claro, Luisa, esa parte? Sí, fue que me confundió, lo llevé a mi favor. No, no te preocupes, no te preocupes, para eso estamos. Kevin. Una preguntita, Ujú. pero cuando uno tiene actividades que tiene que comprar o enviar, por ejemplo, que uno está construyendo fuera de la ciudad y tiene que enviar personal de trabajo para allá, uno compra en el supermercado y le manda para que ellos puedan sostenerse durante esté allá. Entonces, Sí. ¿qué favorece eso a uno o no? Kevin, lo primero es que tú no te presentaste ahorita, ¿verdad? Entre tarde. ¿Qué eres? ¿Contador, ingeniero, arquitecto? Para saber cómo te voy a responder. Ingeniero civil. Vamos a ver, Kevin Reyes. Ingeniero civil. Bien, procedo a contestarte. ¿Qué dice el artículo 304? Lo que pasa es que el artículo 304 es muy explícito. Y el artículo 304 lo que dice es lo siguiente. Para tú deducirte un gasto o de cualquier tipo de los impuestos, tiene que ser que para tú generar ese servicio que tú estás vendiendo o tú estás dando, tú tuviste que utilizar ese gasto. Me explico. En tu caso, pero que son pocos, para tú trasladar a lo mejor a ese personal, tú tienes que pararte en el supermercado. Pero no es que tú me vas a poner la factura de tu casa, a lo mejor 25,000 pesos, 30,000 pesos, todos los meses de manera regular, porque eso despierta la atención de impuestos internos. Sé que muchos lo hacen, ahora no es lo correcto. Cuando yo puse el ejemplo de la factura del supermercado, es porque muchas empresas no necesariamente hacen eso que tú haces como ingeniero civil, sino que le dan o le dan un dinero para la dieta o le pagan la cocina y se lo descuentan 15 y 30 o cuando vayan a pagar, pero pocos hacen compras de supermercado. Porque ¿qué tú puedes comprar en el supermercado? Y yo quiero que tú me lo digas, o sea, cuando tú haces eso, ¿qué tú le compras a ese personal? Y ahí yo te voy a decir, mira, eso es verdad o vamos a sincerizarnos. Kevin, Kevin, ¿me escuchas? Bueno, por ejemplo, Ujú. aceite, arroz, salami, huevo, Tú, pepa, coffee. tú lo tienes a ellos tú les rentas una propiedad allá
Y lo tiene con estufa y toda esa cosa. Por ejemplo, me tocó trabajar en Rincón de la Galera de Samaná. Ujú, Eso ahí ya se acaba la isla. ujú. Y ahí tuvimos que alquilarle una casita, comprarle una Se está entrecortando, estufita pero y llevar comida. se está Comprarle y llevarle para que ellos puedan sostenerse allá. Bueno, mira, entonces, Le decía, si eso es demostrable, porque muchas veces DGI te puede fiscalizar. Si eso es demostrable y no se ve como que es un gasto personal tuyo en el que tú estás incurriendo, no hay problema. Ahora está. El problema está cuando ese gasto no pertenece a la actividad comercial a la que tú te estás dedicando, ni formó parte del gasto o el costo para tú generar ese ingreso que estás generando. Ahí es que viene la parte. Tu esposa fue al salón, tú no puedes poner esa factura de ahí, aunque eso tenga ITEVIS. Por ejemplo, para quitarte entonces el ejemplo de la factura de supermercado. Fuiste al cine, tampoco puedes pedir esa factura porque tú no vas a mandar a los empleados al cine, ¿verdad? Entonces, como ese tipo de cosas, todo depende a la actividad comercial a la que tú te dediques, qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. Moisés, entiendo. a la orden. No sé quién estaba primero, si Luisa o Moisés. Yo. Luis. Vamos a ver, Moisés. No, con relación a la compra en el supermercado, es verdad, como usted dice, depende para que vaya, porque el supermercado facilita todo, tiene ferretería, papelería y Claro, depende. Eso es así. depende. Normalmente un cliente mío una vez me llamó de Jumbo que tenía que comprar unos papeles para el printer porque se la agotaron y era un domingo, no había papelería abierta. Y yo le dije, todo lo que compre para el negocio tiene que ser con valor fiscal. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo que te buen aporte. Todo depende de lo que se compre. Por eso dije que no es tanto dónde se compre, sino que lo que usted compró, el fin sea para utilizarlo en la generación de ese ingreso que usted va a facturar luego. O sea, que pertenezca a la actividad comercial a la que usted se está dedicando. Luisa. Bueno, profe, hay problema con esos clientes porque ellos quieren que le reporten todo. Ah, sí, yo lo sé, eso es normal. Que lo lleven de que a gasto de personal. Te ponen hasta la factura de la farmacia. La empresa tiene que mantenerlo a ellos, yo no sé qué voy a hacer. Sí, eso es normal, pero tú como contador tienes que concientizarlo porque acuérdate que los contadores a partir del año pasado somos sujetos obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier fiscalización o ante cualquier tema que exista con DGI, la responsabilidad es del contador, no es ni siquiera del gerente ni del propietario, porque el propietario lo primero que dice, yo no soy contador, yo tenía un contador ahí y yo no sé lo que él hacía. Entonces hay que cuidarse con eso. Giancarlos. Sí, buenas. Buenas. Para esos temas, yo quería preguntarle, ¿una persona puede ser persona física y a la vez manejar una empresa? Porque O sea, así que tú estés los registrado gastos, como persona supermercado y física, cosas así. es que, No. Por ejemplo, una persona puede, dígame. es que se te está entrecortando la... Profesora, lo que yo entiendo que él quiere decir es que si puede una persona estar registrado como persona física y a la vez ser el dueño de una compañía registrada Claro también. claro que Y yo sí. lo entiendo de que sí, que lo puede Claro. hacerlo. Él dice que los gastos del supermercado, él lo puede para pasarlo como persona física y que de ningún lado, ni como persona física ni como persona jurídica, si el gasto no está relacionado con la actividad de la empresa o de lo que él se dedica, la DGI le admite esos gastos. Eso es De así. ninguno Son de gastos ambos no lados. deducibles, gastos no admitidos. Ah, ok, perfecto. Porque yo tenía entendido que cuando tú eres persona física, por ejemplo, tú puedes hacer cualquier tipo de gasto.
No, Bueno, eso no es así. No, porque es que, aunque tú seas persona física, tú estás dedicado a una actividad en específico. Claro. Porque no es que tú eres persona física abierta que tú puedes dar todos los servicios. Tú tienes una actividad principal que tienes declarada en la DGI. ok, perfecto, entiendo. Entonces, Exacto. en cuanto a eso también, quería preguntarle que yo tengo un colega que él tiene dos contabilidades. Ay, Él Jehová. tiene como quien dice una empresa de servicio y una empresa de construcción. Entonces, usted habló al inicio que hay como dos tipos de facturación o de contabilidad. Sí, eso lo vamos a ver en la Entonces, con el, norma. No es que hay dos tipos de contabilidad, sino que de acuerdo a la norma 07-2007, existen dos tipos de contratos de construcción. Le voy a dar un recuentico rapidito, ¿verdad? Porque yo sé que siempre ustedes quieren entrar a la norma, porque es el fin de hacer el taller. La norma tiene dos tipos de contrato. Un contrato que tiene que ver de cuando yo como constructora me contratan para hacer una obra o yo estoy construyendo para vender y yo compro todos mis materiales. Eso es un tipo de contrato. Y tiene otro contrato donde simplemente yo contrato a un personal, a un ingeniero, a un arquitecto, para que me haga las labores de supervisión, donde ese ingeniero no tiene que comprar ni blog, ni varilla, ni cemento, sino que simplemente yo pongo todos mis materiales y el constructor solamente me supervisa. Para eso no hay que tener dos contabilidades. Ahora bien, para lo que sí hay que tener contabilidad por separado, y es dándole un adelanto, es cuando usted tiene varios proyectos. Usted es una constructora y usted tiene varios proyectos. Tiene un proyecto que está haciendo un hotel, tiene otro que está haciendo una villa, tiene una casa en Juan Dolio que la está haciendo. Usted debe llevar una contabilidad por cada proyecto. Y al final de año, cuando usted vaya a hacer su declaración jurada, entonces usted unifica todo eso y hace una única declaración. Eso sí puede hacerse. No sé si respondí tu pregunta, Giancarlos. pero por ejemplo, lo que pasó fue que el término no era dos contabilidades, sino él tiene dos empresas. Entonces él con una empresa es de construcción y la otra la tiene como de servicios. Entonces, según él como que me trató de explicar, que para la empresa de construcción hay una forma de facturación o de contabilidad y para la empresa que él tiene de servicio, Sí, la contabilidad es como sí, otra son diferente diferentes. Las contabilidades son diferentes. o la facturación. Tanto la facturación, dependiendo, como la contabilidad es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la norma 07-2007, que ya ahí tu pregunta va a tomar sentido. Ahí tú vas a decir, ahora entiendo. Yael Maldonado, me parece que estaba primero que Que Cintia. quería aportar algo con relación al sustento de los gastos y es que muchos clientes no tienen el medio de pago de la factura que a veces te presente. Es un tema de dolor de Eso es cabeza así. único, Y el porque 606 te tú lo te pide ahora. cansas de decirle si el medio de pago no es a través de la empresa, no es tampoco válido porque te lo pueden impugnar. Eso es correcto. Eso es correcto. A veces no lo pagan ni con una tarjeta corporativa. A veces yo quisiera pagarle un curso de estos a todos mis clientes para que ellos se sienten con una persona que ellos digan, ay, es verdad lo que él me dice, porque No, ellos a porque, veces no creen. mira, porque muchas veces, y eso sucede, tú eres el contador y tú se lo dices y ellos no te hacen caso, pero viene otro de afuera y le dice lo mismo que tú le Un, dijiste. un Y dice, ay, sustico. ay, pero eso es verdad, ay, pero es verdad, Exacto, mira, vamos a hacerlo así. exacto, Y tú tienes años exacto, diciéndole eso. exacto. Cintia, Sí, que todavía sigo un poquito confundida claro en que sí. cuanto al tema del ITEVIS, el tema de la deducción. Ujú. Y la de que es mensual, o sea, vamos a decir que mensual y la que es al final. Porque So- si yo emito facturas, ¿verdad? Con comprobantes y hago compras y eso, y la reporto como gastos,
tengo que hacerlo mensual, pero entonces, ¿cómo es que funciona al final? O sea, porque yo utilizaría las mismas facturas que hice. No, es una pregunta muy importante. Tú envías todas tus facturas de gastos todos los meses a través de un formulario que se llama 606 y tú haces tu declaración de ITEVI mensual, ¿verdad? A final de año, tú no tienes que enviar esa información porque ya la DGI la tiene. Okay. Cuando tú fuiste enviando toda esa información mensual, la DGI la tiene. Incluso te hace el trabajo tan fácil que la DGI te la tiene hasta separada y te dice, mira, en compras y gastos que formaron parte de tu costo de venta, tú tienes tanto en el año. Pero también en gasto de personal, tú tienes tal monto en el año. Mira, pero en suministros y servicios, tú tienes X monto y el total que tú te puedes deducir es todo esto que fuiste tú que me lo enviaste a mí. Ok, ya. En una declaración que se va a ver al final de esta clase no, del taller, que se llama IR2. Entiendo, muchas gracias. Y lógicamente haciendo la comparativa de tu contabilidad en tu sistema, de lo que tú mismo registraste. Exacto, eso es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Si no, continuamos. Orlando. Sí, profesora, va un poco ligada a la pregunta que hacía la compañera anterior. Esto es algo bien básico, pero es como para entender, digamos, aquí no hay nada básico, ¿eh? Sí, yo sé que el 606 es el formulario que va relacionado a compras. El 607 es el que va, digamos, a servicios y demás. Y tengo una noción un poco vaga de cómo es el beneficio, digamos, el retorno que uno puede tener de esa diferencia entre lo que uno reporta como gasto y como compra. No sé si me puede aclarar un poquito la idea. Te lo voy a poner facilito. Si en tu formulario 607, que ya me dijiste que tú sabes que es tu formulario de venta, tú enviaste que tú vendiste 5 millones de pesos y que esos 5 millones de pesos estaban grabados al 18%. O sea que tú, de esos 5 millones, tú vendiste 5.900.000 porque son 5 millones de impuestos y 900.000 de ITEVIS, ¿verdad? En tus ventas. Eso cuando tú le emites tu factura al cliente, que tú le pones, por ejemplo, mira, tu factura son 5.900.000. Ahí está el ITEVIS y está el gasto. Hasta ahí entiendes, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Eso tú lo enviaste en tu 607. Pero en el 606, que es donde tú envías tu compra, tú dices, pero mira, yo tengo 2 millones de gasto por un 18% y 360.000 pesos de ITEVI. Tú mandaste en tu 606. Cuando tu contador, que solo los contadores pueden hacerlo, aunque los ingenieros también quisieran, pero no deberían, no es que no pueden, es que no deben, porque hay ciertas estrategias que los contadores utilizan para hacer esas declaraciones. Y no solamente las estrategias, sino que el contador, sino un contador de solo llenar planillas, cada vez que le hace una declaración de ustedes, le hace una proyección de cómo usted se puede ir viendo al año. Entonces, cuando su contador le envía el ITEVIS, que es el formulario que unifica prácticamente estos dos formularios, en ese ITEVIS, el contador le dice a la renta, mira renta, de esos 900.000 pesos de ITEVIS que yo vendí, yo gasté 360.000. Y entonces la renta le dice, ok, pues si eso es así, tú me vas a pagar la diferencia. Y en vez de pagarme los 900.000, mejor págame los 540.000, que son los 960 de gasto, menos los 3 de ingresos, menos los 360 de gastos. Por eso es que los contadores muchas veces estamos detrás de los jefes, propietarios, emprendedores, o como ustedes les gusten llamar, para que cada gasto que hagan lo pidan con comprobante fiscal, porque es la única forma de usted poderse deducir ese impuesto y pagar
menos impuestos de lo que usted está cobrando. Y es una forma de tú poderte quedar con eso, en vez de tú pagarle esos 900 a la DGI, tú te estás deduciendo y tú te estás quedando con la diferencia, que son 360,000. ¿Me entendiste esa parte, Orlando? Si no, Sí, vuelvo y perfectamente. explico. No, está bastante claro. Kevin. Por favor, dele un review a eso. Ok. En el 606 es el formulario de compras, que también lo vamos a ver. Ahí tú envías toda tu factura que tú compraste. La que compraste, los globos, varillas, cemento, que pagaste el teléfono, que pagaste la luz. Cuando se envía el 606, se envía la parte del gasto y también se envía la parte del ITEVIS que está en esas facturas. Ahí se envían todos los gastos. Hay otro formulario donde tú le comunicas a la DGI todo lo que tú vendiste. Donde está la factura que le di a fulanito de tal, por el monto tal y con el ITEVIS. Y cada una de las facturas. Al final, tú tienes un monto de ITEVIS en el 606, que es el que tú te vas a adelantar. Qué sé yo, 200,000 pesos. Y cuando envías el 607, tú tienes un monto que es el que tú supuestamente le tienes que pagar a la renta, de lo que tú facturaste. Imagínate que facturaste 500,000 pesos en ITEVIS. Cuando tu contador te haga la declaración del IT1, tu contador le va a decir, mira, renta, de esos 500,000 pesos que yo te mandé a ti, que yo vendí, espérate, porque yo también gasté 200,000. Entonces, la renta te dice, ok, entonces dedúcetelo a través de ese formulario. Entonces, de los 500,000, tú le vas a rebajar los 200 y solo vas a pagar los 300. De la única forma que es deducible es si cumplen con los requisitos que yo le dije anteriormente, que la factura tenga comprobante fiscal válido, o sea, B01 o E31, que sea deducible también de impuestos sobre la renta, que usted sea una persona física o jurídica que tenga que declarar el ITEVIS. No sé si me entendiste, Kevin, esa parte. Perfectamente lo entendí. Bien, por eso que los contadores siempre estamos detrás de ustedes, ¿verdad? Tú eres ingeniero, para que hasta lo que tú te comiste en el parador de la esquina traiga una facturita. Que la del parador de la esquina no tenía comprobante fiscal, no importa, nosotros sabemos qué vamos a hacer con esa factura. Giancarlos. Giancarlos. ¿Me escuchan? Sí. Le escucho. Sí. Seguimos. Ah, ok, veo a Giancarlos. Okay. La pregunta es. No, parece que Giancarlos tiene problemas con el internet. ¿Hay algún límite para las facturas de consumo? O sea, ¿me escucha ahora? Si hay algún límite. Hello. Si hay algún límite. Porque hay unas facturas, por ejemplo, hay unas facturas que uno tiene que declarar, por ejemplo, con un desayuno que se compró en el colmado, menores. Se mandó a comprar un café, gastos menores. ¿Hay algún límite para los gastos menores? Mira, no es que hay un límite, sino que debe guardar relación con lo que tú estás reportando, porque tú no me puedes estar facturando como que tú vendiste 300,000 pesos y poniéndome 400,000 en gastos menores, o poniéndome 100 o 200,000 pesos en gastos menores, porque se supone que su nombre lo dice. Esos son para esos gastos de menor cuantía, que comprarte el botellón de agua, que te para ti comprarte el desayuno, que muchas veces hasta una propinita, agarrate y le diste al que te limpió los vidrios, como ese tipo de cosas. No es que hay un límite, todo depende de la magnitud de la empresa y cómo esa empresa esté haciendo sus declaraciones. Tiene que guardar como relación. Usted como contadora, por ejemplo. Y usted como contadora, por ejemplo, si una empresa facturó 100,000 pesos, por decirle, ¿cuál es el porcentaje que usted aconsejaría que uno pueda incluir en gastos menores? Yo doy entre un 15 y un 20%.
Ok, perfecto. Mensuales. Y sustentable con esas facturas que no sean de crédito fiscal. Una factura del botellón de agua, como usted dice, pero hay una facturita, un sustento. Vamos a ver, Kevin y Yael, vamos a ver. ¿Cuál primero? Entonces, Dice- por otra parte, No, le preguntaba sobre los gastos menores. Con respecto, hasta yo entendía que Kevin, tenía... excúsame, yo creo que Jean Carlos no terminó, como que se quedó ahí con otra pregunta enganchada. ok. Ok, ya para finalizar. Para finalizar. Hay muchas veces que uno comete el error porque desconoce. Que a veces tú alquilas una oficina y a lo mejor en el contrato de alquiler de la oficina no estipularon el tema de que el arrendatario te iba a hacer una factura con comprobante fiscal por X o por R, o ya sea porque él no está constituido, y al final tú estás pagando un alquiler de algunos 15,000 pesos mensual de oficina. Por eso tú no tienes cómo justificarlo. ¿Qué se haría en ese caso? Yo te recomiendo realizarle un comprobante que se llama B11 y hacerle sus retenciones del lugar, porque es una obligación emitir comprobantes fiscales. Sí, pero ¿qué pasa? Hay arrendatarios que dicen, no, yo quiero mi dinero limpio. Yo quiero mis 15,000 pesos limpios, de ahí para allá, porque yo no quiero retención. Hay arrendatarios que dicen eso porque quieren mantenerse en el anonimato ante la DGI. Eso pasa y yo te recomiendo a ti que entonces tú asumas la retención. Si son 15,000 pesos, tú vas a asumir tu retención de tus 1,500 pesos, ¿verdad? Y tu ITEVIS. Pero yo no lo veo como esos 1,500 pesos que tú estás pagando. Tú tienes que verlo como 15,000 pesos por 12 meses, que son 180,000 pesos que tú te vas a deducir al año. ¿Me expliqué esa parte? Sí, pero dicen también, sí, la copié, pero ¿qué va a pasar? Que el impuesto sobre la renta, yo voy a tener que pagar un 27, ¿no es? Del impuesto sobre la renta. Y te va a deducir esos O algo 180,000 así, ¿no es? pesos. Y te vas a deducir esos 180,000 pesos. Es la única forma de deducírtelo. Sí, pero yo lo voy a asumir, o sea, No, es como un... no es así. Cuando tú le haces una retención a una persona física, por ejemplo, en este caso arrendatario, tú vas si son 15,000 pesos, ¿verdad? Si el arrendamiento son 15,000 pesos, tú le vas a retener el 10%. O sea que estamos hablando de que tú le vas a hacer una retención de 1,500 pesos. Esa retención, calcúlalo por 12 meses, que es lo que tú puedes ver, sí, pero entonces son 12 meses, son 18,000 pesos. Pero si tú no lo haces, tú estás dejando de deducirte a final de año de ese impuesto sobre la renta que tú dices, 180,000. Y tú simplemente estás pagando 18,000, que eso es una parte que los empresarios, emprendedores a veces no entienden, porque simplemente ven la parte que yo lo voy a asumir y yo voy a estar pagando ese impuesto, sí, pero tú vas a estar pagando un 10, pero te vas a deducir un 27 a final de año. No, porque tú, o también, por ejemplo, se supone que tú vas a estar asumiendo un 10, pero también se supone que tú le tienes que retener el 18 total del ITEVIS. Sí, pero ese ITEVIS... Que al final tú vas a tener que declarar un 28. No, en tú te lo total, vas a... entre el impuesto y No, porque como eso es una factura de gasto para ti, ese 18, aunque tú se lo pagues a la renta el día 10 con el IR 17, tú te lo vas a deducir el día 20. Ok. O sea, tú lo retienes. Imagínate que eres tú que lo pagas. Tú se lo pagas en el IR 17 los días 10. Y el día 20, cuando a ti te toque declarar el ITEVIS, tú vas a poner en la parte ITEVIS 15,000 pesos, por ejemplo. 15,000 pesos, vas a poner en el gasto, ¿verdad? De arrendamiento.
y 2.700 vas a poner en la parte de ITEVIS. Y también lo vas a poner en ITEVIS por adelantar y lo vas a comunicar que también lo retuviste. Al final tú te lo estás deduciendo, porque cuando tú vayas a hacer tu declaración de IT1, esos 2.700 pesos te lo van a deducir porque tú lo tienes como gasto también. Ah, ok, perfecto. A la orden. Kevin. Ya te aclaró la pregunta, era esa. Ok. Perfecto. Emily. Sí, mi pregunta es cuando el 606 es mayor que el 607, ¿qué pasa con lo que queda allí? ¿Y por qué pudiera suceder eso? Yo sé que muchas veces sucede, pero no debería ser. Pero si sucede, simplemente a ti te va a quedar un saldo a favor. Cuando tú hagas tu declaración de ITEVI, tú le dices, mira, renta, sí, yo vendí 400,000 en ITEVI, pero yo gasté 600,000. ¿Por qué puede ser? Porque a lo mejor compraste más inventario de la cuenta, tiene algo ahí en inventario y no necesariamente lo has facturado. Entonces la renta te dice, ok, no me pagues y te quedan 200,000 pesos para tu próxima declaración. Ok, gracias. A la orden. Kevin, ¿sigues con preguntas o se te quedó la mano levantada? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar y voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a hacer esto. ¿Pueden ver? Sí. Bien. Entonces, ya vimos la parte de la deducción del ITEVIS. Entonces, vamos a entrar a una primera parte de la norma 07-2007. Como yo le dije anteriormente, es una norma que nace en el año 2007 con el fin de regularizar ese sector de la construcción que estaba un poco incierto respecto a cómo debía manejarse lo que tenía que ver la parte del ITEVIS y también la parte que tiene que ver con la deducción del 1% de los activos. Tiene dos vertientes, una importante que es por la que más los ingenieros y las empresas constructoras quieren regularizarse y es por la parte del ITEVIS llevado al costo. El ITEVIS llevado al costo, dice el artículo 4, ¿verdad? Para verlo así rapidito, dice que cuando ustedes construyan y esos materiales de construcción, y ustedes, por ejemplo, tengan que comprar los materiales de construcción, o sea que la obra es a lo que los ingenieros le llaman, cuando ustedes ubican, que ustedes hacen la inversión en principio de todos los materiales que tienen que ver con la obra, y ustedes cada cierto tiempo, semanal o quincenal, pocos mensual, hacen como una medición respecto a los avances que ha tenido la obra y en base a eso ubican. La norma lo que dice es que, mira, cuando tú inviertas en esos materiales de construcción, la parte del ITEVIS que tienen esas facturas de compras, tú no la vas a poner en el 606 como un ITEVIS adelantar, o sea, tú no te lo vas a adelantar. Tú lo que vas a hacer es que te lo vas a llevar como ITEVIS al costo. Y el por qué lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver rapidito, o no rapidito, aquí vamos a ver parte de lo que es la norma. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar la norma? Sí.
Sí. Okay. Entonces, vamos a ver, ¿quién me lee hasta el artículo 1? Sí. No los estoy viendo, o sea que pueden hacerlo. Quien levantó la mano puede leer. Dice, norma general para establecer la forma de aplicación de la exención a los activos de impuestos sobre la renta y el ITEVIS para el sector construcción y del uso de comprobantes fiscales que deben sustentar sus operaciones. Artículo 1. Con el fin de optar por la exención contenida en el artículo 5 del Código Tributario sobre impuestos a los activos, las empresas dedicadas a la construcción que estén realizando o vayan a iniciar proyectos de construcción deberán remitir a esta Dirección General vía cualquiera de sus administraciones locales el estimado de costos del proyecto y el plazo estimado de ejecución del mismo. Entonces, fíjense, cuando ustedes vayan a acogerse a la norma, lo primero que ustedes tienen que hacer, y para acogerse principalmente a este título 5 del Código Tributario, que es la exención de los activos, ustedes deben remitir a la Administración Tributaria mediante un formulario que les voy a mostrar más adelante, cuál es el estimado no solo de los costos que tiene la obra, sino también en qué plazo ustedes proyectan. Recuerden que es una proyección, no tiene que ser muy explícito con esto, porque sabemos que suceden incidentes e imprevistos que pueden ocasionar que la obra debe extenderse o que no necesariamente se extiendan, sino que la obra termine antes. Entonces, ustedes deben comunicarle a la Administración Tributaria en qué plazo ustedes esperan que ese proyecto culmine. Párrafo 1. ¿Alguien que lo lea? Cuando se trate de proyectos estatales, tales como carreteras, puentes, presas, caminos vecinales, edificaciones o similares, se podrá solicitar la exención de activos por el valor registrado por el constructor al final del ejercicio como avance recibido para fines de ejecución del proyecto. En este caso, deberá registrar el proyecto con el contrato que regula la construcción de la obra en la DGI. Exacto. En el caso anterior, ¿verdad? Usted hace una estimación de costo, el plazo en que va a ejecutar el mismo, y con esa documentación usted registra. Cuando se trate de una construcción que sea estatal, entonces usted simplemente va a ir a registrar el proyecto con el contrato que le suministra la empresa a la que usted le va a dar el servicio. Entonces, con ese contrato, usted va y le dice a la DGI, mira, DGI, este proyecto que yo voy a trabajar no es un proyecto mío, es un proyecto estatal y por lo tanto estoy solicitando la exención de los activos. Para eso y para acogerse a la norma hay que cumplir con ciertos requisitos que lo vamos a ver más adelante. Casey, perdona. Ajá. En el caso de las compañías que, por ejemplo, se ganaron las obras, pero para remoción de las escuelas del Ministerio de Educación, ¿se trabaja igual que lo que dice ese párrafo? Si usted está construyendo una remoción que ya está, ¿verdad? Sí, pero ya la escuela está ahí, entonces ustedes solamente fue una remoción de los planteles. No, porque esto se trata cuando tú comienzas proyectos desde cero. Ah, desde cero. Okay. Comienza proyectos desde cero, entonces ahí tú los registras. Cuando se trata de remodelaciones no es necesario. Y entonces en el artículo 1, si yo tengo 5 proyectos, de los 5 proyectos yo tengo que enviar a la DGI el presupuesto de cuándo voy a terminar y eso. Por proyecto separado. Por proyecto separado, ok. Por proyecto, una carpetita, una solicitud por cada uno de los proyectos. Ok. Profe, una pregunta.
Entonces, por ejemplo, si en mi actividad está que yo estoy en el sector construcción, como quiera, tengo que enviarla por proyecto separado. Claro que sí. Y vamos a ver más adelante por qué. Ok. Porque tú puedes tener, te voy a dar un adelanto ahora. Tú puedes tener varios proyectos y estos proyectos son de varios clientes. Y el margen de utilidad que tú vas a tener por cada uno de los proyectos no es el mismo. Inclusive, los costos en los que tú vas a incurrir no son los mismos. Y la DGI necesita discernir cuando tú hagas tu envío de tu formato 606 o 607, más o menos qué porcentaje de eso pertenece a cada proyecto. Y a la hora de que tú finalices uno, porque no todos te van a finalizar al mismo tiempo, es una forma de ellos saber con cuál proyecto te van a concluir. Realmente poca gente hace eso, porque ellos simplemente se acogen a su ley porque sí. Y no es así. Para acogerse a la ley o a la norma, a esta norma, hay que cumplir ciertos requisitos que vamos a ver después que conozcamos la norma. Párrafo 2, ¿quién lo lee? Párrafo 2. Cuando el proyecto sea nuevo, deberá remitirse dicha información dentro de los primeros 120 días de haber iniciado el proyecto. En los casos de proyectos en proceso de ejecución, al momento de emitir esta norma general, se dispondrá de 120 días para notificar a la DGI de los datos a que se refiere este artículo. Eso es correcto. Usted tiene un plazo de 120 días antes de iniciar el proyecto para usted comunicar a la DGI que usted va a iniciar el proyecto y que usted desea acogerse a la norma. Por lo mismo que le dije anteriormente, el hecho de que usted sea constructora no necesariamente, o sea, no lo hace a usted beneficiado de acogerse a esta norma. Usted tiene que hacer una solicitud y eso debe ser autorizado por la Administración Tributaria. El párrafo 3 dice que se considera iniciado el proyecto cuando usted haya realizado la primera erogación de la inversión. O sea, usted puede tener un proyecto que usted notificó a la DGI 120 días antes, que usted lo iba a iniciar en febrero, por ejemplo, febrero, marzo, pero hasta que usted no hizo la primera compra para usted iniciar ese proyecto aún no ha iniciado. Usted comunica también a la DGI, inicia el proyecto. Párrafo 4 dice, en caso de que el plazo de ejecución estimado se prolongue, deberá informarse a la Dirección General de Impuestos Internos oportunamente las razones que justifiquen la extensión del mismo. En todos los casos debe cumplir. Sí, pero también iniciando. ¿Perdón? No fue nada. Tengo una pregunta. Sí, claro. Y vamos a ver también. Voy a enseñarle dónde ver el documento. Vamos a la pregunta. ¿Cómo yo le comunico a la DGI? ¿A quién en específico la DGI se debe comunicarse? Eso es exactamente lo que estoy buscando para enseñarle dónde está el formulario. Eso es a través de un formulario. Vamos a ver si lo puedo descargar. Los voy a mostrar. Yo tengo una pregunta luego que usted termine. Yo tengo una pregunta también. Pueden ir preguntando, claro que sí. Yo también tengo otra. Mi pregunta es, tal vez se la voy a aclarar, tal vez coincida con los temas. El plazo son 120 días, entonces, luego de culminado los 120 días, ¿yo puedo hacer el proceso? Porque el tema es, yo tuve una declinación, o sea, yo sometí el proyecto y según ellos, yo tenía una discrepancia. El tema es que ya yo tuve que pagar el 1%. Entonces, ahora yo quiero volver a aplicar. Entonces, yo lo que quiero saber si yo podría hacerlo. Tú puedes solicitarla nuevamente, claro. Inclusive, ellos no te dieron un escrito de por qué te declinaron. Sí. ¿Qué dice el escrito?
Sí, en ese trabajo, porque presenté un presupuesto, entonces ellos realmente lo que básicamente con punto y coma, ellos necesitan que sea igual, o sea, el presupuesto que yo presenté, porque de manera como anexo al formulario, tenía que coincidir con el total que yo presenté en el formulario. Claro que sí, eso es correcto, eso es así. Pero tú puedes volver a enviar, solicitar nuevamente. Ok. Claro que sí, tú puedes rectificar esa información. Miren, voy a presentar para que vean la parte, porque no es que tú a la DGI se lo dice, ¿verdad? En la administración, así, sino que ustedes, vamos a presentar, se van a la página de la Dirección General de Impuestos Internos, la visualizan. Sí. En la sección de herramientas, formularios, yo le doy ahí a ver todos los formularios, pero es en el de solicitudes, formularios de solicitudes. Hay una sección aquí debajo que dice inmuebles y proyectos inmobiliarios. Entonces, para registrar el proyecto inmobiliario está este documento, este formulario que se llama FI DBB 009. Inclusive, cuando ustedes finalizan el proyecto, también hay otro formulario que es para cuando usted finaliza el proyecto. Vamos a ver. Ahí está, el de inspección, cuando van a inspeccionar. Si usted va a adicionar algún otro inmueble, usted también lo pone ahí. Es este formulario. Vamos a ver si es el zip para que puedan verlo. Aquí está. Aquí ustedes van a colocar sus datos generales, el RNC, su razón social, su teléfono y todo lo demás. Tiene varios anexos. Aquí los datos del proyecto. Aquí tienen los documentos que a usted le van a requerir, dependiendo del tipo de solicitud que usted vaya a hacer, ¿verdad? Y están los diferentes anexos. Esto usted lo imprime, ¿verdad? Lo sella y lo deposita en la Dirección General de Impuestos Internos y en un plazo, entonces ellos le dan respuesta de si lo acogen o si no lo acogen, se acogen este proyecto para acogerse a la norma. Preguntas. Muchas preguntas. No sé, como no estaba viendo, no sé quién está primero. Denme un momentito, vayan formulando su pregunta y denme un minutito nada más. Ahora sí, preguntas. Profesora, quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Usted dice que ese formulario hay que entregarlo 120 días antes
De iniciar el proyecto, claro que sí. Ok, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, no se ha iniciado el proyecto, pero sí ya se hizo, por ejemplo, un préstamo en bancario de, qué sé yo, 5 millones de pesos. Usted sabe que ya eso va a formar parte de los activos de la empresa, pero todavía no, el préstamo está, pero todavía no se ha comenzado el proyecto. Eso no es un activo de la empresa, eso es una cuenta por pagar que tiene la empresa, un pasivo que tiene esa empresa. Sí, es un pasivo, pero a la vez tiene una contrapartida. Tú lo vas a usar para la compra de los materiales y todo eso. El activo se formula cuando ya, por ejemplo, finalizó, a menos que tú tengas un activo, ¿verdad? Que tú lo vas a tener como si fuera en proceso. Pero el hecho de que te vayan a hacer el desembolso del préstamo, esa no es la primera erogación. La primera erogación es cuando ya tú decidas utilizar ese préstamo para comenzar a comprar los insumos que tú vas a necesitar para construir ese bien. Pero ese dinero va a estar en una cuenta bancaria nuestra. Sí, pero no has erogado ni un peso de eso todavía. Ok, pero entonces en mi declaración jurada de fin de año, ¿cómo yo figuro eso? Porque va a figurar como un activo de una disponibilidad en banco. Y eso es algo que te lo van a hacer ahora y tú vas a iniciar el proyecto el año que viene. Exactamente. Eso no importa, eso tú lo pones entonces como, tú lo vas a tener como un activo, pero tú le vas a tener una contrapartida de un pasivo. Al final el efecto va a ser cero. Tú vas a tener una cuenta por pagar a largo plazo bancaria y vas a tener una disponibilidad en banco. Automáticamente se ve la disponibilidad en banco y se ve a la cuenta por pagar a largo plazo, ya se sabe que eso es un préstamo. No tienes tema con eso. No habría que pagar entonces el 1% de ese activo que está disponible en banco. Bueno, tú vas a tener que pagar el 1% de ese activo que está disponible en banco. Pero acuérdate. Eso es lo que estoy tratando de evitar. Pero acuérdate que la única forma que tú pagas el 1% de ese activo es si tu declaración jurada no te dio a pagar o si lo que te dio a pagar es menos, ¿verdad? A ese 1% del activo. Bueno. Por ejemplo, si tú tienes tu activo, ¿verdad? Por 5 millones de pesos. Sí. Estamos hablando que el 1% son 50,000 pesos. Si tu declaración jurada te da a pagar más de esos 50,000 pesos, tú no vas a pagar ese 1% de los activos. Y todavía, si te dio a pagar 40 y tú tienes que pagar 50,000 del 1% de los activos, te lo deduce y tú solamente pagas en base a la diferencia. Ok. Pero algunos a lo mejor no están entendiendo, pero estamos hablando de la declaración de cierre de año, que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver al final de la clase. Al final del taller. ¿Contestada la pregunta, Jacinto? Sí, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Cintia. Sí, yo. Quería saber. Yo siento que no sé. Kevin, ponle mute a tu teléfono. Ahora sí. Al micrófono. Exacto. Ahora sí, Cintia. Sí. Entonces, profe, si yo voy a construir, vamos a decir, una casa, lo más sencillo, yo tengo entonces que ir a la página, bajar el formulario, llenarlo, ir a la DGI, decirle, mira DGI, voy a construir esta casa y quiero que me cobren los impuestos. ¿Tú eres constructora? Sí. ¿Quién va a construir esa casa es constructora? Sí. Tiene que notificar entonces a la DGI. ¿Qué es lo que pretende, o sea, el beneficio de tú registrar a lo mejor este inmueble en la DGI? El beneficio es que, por ejemplo, como el caso de Jacinto, te evita tú tener que pagar el 1% del activo, pero del activo en sí, que no es como que ya tú construiste la casa, sino que eso está en proceso. Entonces, cuando tú la finalices, entonces ahí tú sí pagas tu 1% del activo, siempre y cuando tú no la vayas a vender, porque si es para vender, entonces definitivamente no lo vas a pagar, porque para la venta.
Yo todavía no estoy entendiendo bien ese tema. Ahí yo no No, entendí. Por porque, ejemplo, no, porque estamos yo en soy, ¿saben por qué no lo están entendiendo? Porque nos estamos adelantando un poquito, ¿verdad? si yo soy Lo primero que ingeniera, trabajamos es el ITEVIS, entonces después nos vamos al título 5, que es la parte de los activos. Pero lo que tienen que entender de la norma es que cuando ustedes hacen su declaración de fin de año, tal y como dijo Jacinto, ustedes tienen que pagar el 1%. Si tú tienes, por ejemplo, una construcción en proceso, esa construcción en proceso, aunque esté en proceso, está en la parte de tus activos y tú tendrías que pagar el 1% de esa construcción. Si son 100, qué sé yo, 2 millones de pesos, por el 1% tú tendrías que pagar 20,000 pesos. Cuando tú los registras, la DGI lo que te dice, mira, no me pague el 1% de esos activos. Pero para eso hay que acogerse a la norma. Y para tú acogerte a la norma, tienes que estar registrado como constructora y que tu actividad principal sea constructora. ok, porque yo tengo, o sea, hay una persona que él es ingeniero, pero él está como persona física y él automáticamente él se acogió a su ley. No, él es ingeniero, persona física y se acogió a la ley. Sí, ¿Lo hizo unilateralmente o hizo la solicitud? ninguna de las anteriores, por su cuenta. Eso es un tema. Eso es un tema. Jacinto pregunta. Lo que le quería preguntar era si en una inmobiliaria, porque como estamos hablando de constructora, también la inmobiliaria construyen. Si la inmobiliaria también se le da el mismo trato de la constructora. Si su actividad principal es construir, sí. Si es constructora, sí. Okay. Si su actividad es constructora, sí. Pero si no, no. Inclusive, si yo tengo constructora que es sin Núñez, pero dentro de mis actividades, yo tengo instalación de puerta, ventana, instalaciones eléctricas, todo ese tipo de cosas. Mi actividad principal no es construcción. Yo no puedo acogerme. Aunque mi nombre diga que yo soy constructora. Si mi actividad no está, no puedo acogerme a la ley. Entonces, cualquier variación de actividad económica, si la misma no está afine con lo que exige la ley, lo más correcto sería hacer un cambio de actividad económica que se corresponda con la construcción. Eso es correcto. Eso es correcto, Okay. para poderse acoger a la ley. Ok. Orlando. Sí, profesora, ¿cuál es el nombre de ese impuesto, de ese 1%? Impuesto a los activos. Está en el título 5 de la ley 192. Ok, ¿es un pago anual? ¿Perdón? ¿O mensual? ¿El pago es anual o mensual de ese 1%? Anual. Anual y se divide en cuotas. O sea, tú no tienes que pagarlo juntos. Se te divide en 2 cuotas y eso lo vamos a ver más adelante también. De acuerdo. ¿Cómo se calcula para las personas físicas? ¿Cómo se calcula para las personas jurídicas? ¿Cuándo se debe pagar? ¿Cómo se paga? Todo eso lo vamos a ver. Profesora, una última pregunta. Sí, Jacinto. Que quizás la vayamos a ver más adelante. Pero a mí una vez, o sea, una persona que está construyendo me hizo una pregunta que en verdad yo no supe respondérsela. Él me dijo, ¿qué tú crees? Yo voy a construir unos apartamentos para venderlo. ¿Tú crees que me conviene hacerlo como persona física o tú me recomiendas constituir una compañía y hacerlo como compañía? En verdad yo no tenía la respuesta en ese momento y ciertamente aún no la tengo. Yo les recomendaría desde mi punto de vista constituirse como compañía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás como persona física te hacen muchas retenciones, las cuales como persona jurídica no te la hacen y tú te pudieras beneficiar a lo mejor de adelantarte o no ese impuesto, beneficiarte del mismo. No sé si respondí tu pregunta. Por ejemplo, si yo le facturo como persona física a una empresa jurídica y le grabo el ITEVIS, ¿verdad? 2 millones de pesos más el ITEVIS. Cuando esa persona me vaya a pagar, no me va a pagar mis 2 millones más el ITEVIS, simplemente me va a pagar los 2 millones y me va a retener el ITEVIS. Y quién sabe, si es un servicio que estoy dando, también me retiene el 10% de impuestos sobre la renta.
Ok, ¿esa sería la razón principal o habría otra? Esa sería la razón principal. Habría otra por un tema de formalidad, cuando tú estás constituido como persona jurídica. Eso también te da otra visión ante los clientes. La depreciación ¿no ayudaría un poco también en cuanto a en este caso? Es un gasto que tú puedes darle uso también cuando estás como persona jurídica. Entonces, ves, tenías parte de la respuesta. Sí, pero no seguro. No importa, aquí estamos para eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para aprovechar estos últimos 5 minutitos? No. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver estos 2 últimos artículos o este artículo y lo dejamos todo para la próxima clase. Un momentito, por favor. ¿Pueden visualizar la norma? ¿Pueden visualizar? Sí. Sí. Bien, entonces nos vamos al artículo 2. ¿Quién lo lee? Adelante. Bien, dice, todas las empresas que se dediquen a la construcción y o venta de inmuebles deberán llevar un sistema de contabilidad por proyecto cuando tengan 2 o más obras simultáneamente en proceso de ejecución, de forma tal que se establezcan los resultados operativos de cada proyecto de manera individual, para fines de la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre la renta y R2, los datos deberán ser consolidados. Eso fue lo que le expliqué al principio, que le dije que me estaba adelantando un poquito, cuando le dije que cuando usted tenga proyectos simultáneos, tiene 2 o 3 o 4 o lo que sean, usted debe llevar una contabilidad por cada proyecto. Usted no es que en la parte de ingresos de su contabilidad va a poner los ingresos de todos los proyectos y en la parte de gastos los gastos de cada proyecto. No, usted va a tener una contabilidad por separado, porque a la hora de que la DGI decida a lo mejor hacer una fiscalización del proyecto, usted tiene todas sus informaciones ahí bien claras. Ahora bien, cuando se vaya a hacer la declaración jurada de fin de año de impuestos sobre la renta, todos los datos que usted tiene por cada uno de los proyectos, usted los va a unificar o los va a consolidar y entonces los va a declarar en el IR2 como una única declaración. ¿Preguntas de este artículo? Profe, la pregunta no es en base al artículo en sí, sino que cuando, entonces en mi R2, ¿verdad? Para yo solicitar la extensión del pago del 1%, como ya yo le he yo presentado mis proyectos, ¿yo tengo que hacer una comunicación cuando haga la presentación o cómo es el procedimiento? No, tú con la misma solicitud que tú hiciste, tú con esa solicitud, entonces automáticamente la DGI te autoriza a la deducción del activo. Cuando ellos te autorizan ese proyecto, ellos te ponen ahí todas las pautas. Incluso te dicen cuáles son tus fechas de cierre, cuánto es el monto que tú te vas a deducir o el porcentaje, todo eso, ya después que esté aprobado. Ok. ¿Alguien más? Bien, artículo 3. Me hubiera gustado dejar este artículo 3 para la próxima clase porque en el 3 y el 4 nos tomamos casi 2 clases, pero vamos a ir adelantando. El artículo 3, vamos a ver, ¿quién lo lee? Adelante. Cuando las empresas constructoras contraten maestros, constructores o ajusteros para la ejecución de obras de construcción de edificaciones, carreteras, alcantarillados
y otras construcciones, el pago que se hiciere a este por los citados servicios estará sujeta a la retención del 2% por concepto del impuesto sobre la renta dispuesto en el Código Tributario. Cuando los ingenieros, arquitectos, agrimensores y otros profesionales similares facturen consignando únicamente el valor del servicio profesional prestado, la retención del impuesto sobre la renta será del 10% del valor facturado. Vamos a leer el párrafo 1 para explicar completito esta parte. Párrafo 1. ¿Quién lo lee? Adelante. Cuando a los citados maestros, constructores o ajusteros les sean entregadas sumas de dinero con las cuales se retribuirán a los trabajadores que bajo su responsabilidad exclusiva trabajaren dentro de la obra o proyecto en desarrollo, ya sean trabajadores documentados o indocumentados, las empresas de construcción deberán retener el 2% del valor bruto con carácter de pago definitivo. Y el párrafo 2, y ahí dejo de presentar. Si puedes continuar con el párrafo 2. Perfecto. Los pagos entregados a los maestros constructores o ajusteros para ser distribuidos entre los trabajadores bajo su dependencia no requerirán la emisión de comprobante fiscal, sino que dichos pagos se reportarán anualmente a la DGI conjuntamente con la declaración de impuestos sobre la renta de forma electrónica, indicando los siguientes datos: nombre y cédula de quien recibe el pago, fecha de pago y monto pagado. Ok, voy a dejar de presentar porque aquí surgen muchas preguntas y porque también esta parte es una parte esencial de la norma. Yo quiero que ustedes se la aprendan bien. Fíjense. Este artículo 3 lo que trata de decir es que cuando las constructoras le hacen pago a los maestros constructores, por ejemplo, cuando son simplemente los pagos de sus honorarios, se le hace una retención de un 2% en el pago que usted le hace. Usted le va a pagar 300,000 pesos, que fue lo que ese maestro constructor se ganó. Usted le va a hacer una retención de un 2%. Si es al ingeniero, si es al arquitecto que usted subcontrató y está bajo ese tipo de modalidad, usted le va a hacer una retención de un 10%. Porque dice la normativa que los trabajos técnicos, esos servicios técnicos, se le graba con un 2%. Y a los servicios profesionales se le retiene el 10%. Luisa, sí, tu pregunta ahora, desde que termine de explicar esta parte. Ahora bien, cuando ustedes le hacen un pago a un maestro constructor y dentro de este pago está el monto que ellos le tienen que pagar a los obreros, la retención es de un 2%, pero no se le hace comprobante fiscal. Usted no le va a hacer un B11 a ese maestro constructor diciendo que usted le pagó 1,000,000 de pesos, porque cuando usted le hace un comprobante fiscal B11 diciendo que usted le pagó 1,000,000 de pesos, que le retuvo un 2%, usted le está diciendo a la renta que esa persona percibió ese 1,000,000 de pesos. Entonces, la forma de hacerlo es directamente, sin hacerle comprobante fiscal. Usted arma un documentito donde usted tenga, como quien dice, su nominita, y a esa nominita informal usted le hace su retención del 2%. En el caso de el 1,000,000 de pesos, tú le vas a decir que tú solamente le vas a pagar 980,000 porque los 20,000 tú lo vas a retener. Y esa retención tú la vas a registrar en el IR17. No hace falta enviarla en el 606. A fin de año, entonces usted se deduce todo ese gasto. Pero el maestro constructor no se ve afectado cuando usted le está registrando un ingreso que ciertamente él no percibió, porque eso no era de él. Pregunta, que yo sé que hay mucha ahora.
Sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, el maestro no tiene la obligación de hacer ningún tipo de declaración y eso le va a generar ninguna dificultad ante la renta. Siempre y cuando tú no le hagas el comprobante fiscal que no debes. La norma te dice, mira, no le haga comprobante fiscal a ese personal. Tú simplemente le haces su retención directa y lo declara en el IR-17. Esa persona no tiene que hacer ningún tipo de declaración, no tiene que hacer nada. Porque tú no le estás diciendo a la renta ni a quién tú le recibiste, ni a quién tú le retuviste, ni a quién tú le estás reportando, porque tú no le estás haciendo comprobante fiscal. ¿Y si el arquitecto? No hay que quitar No, el arquitecto sí. De hecho, dijimos al arquitecto, ustedes le hacen un B11, les retienen su 100% del ITEVI y les retienen el 10% de impuestos sobre la renta. Eso lo vamos a ver más adelante, porque eso es un servicio profesional. Estamos hablando del maestro constructor. Cuando tú le estás dando dinero para que él le pague, ustedes saben que eso sucede. Regularmente eso sucede en las obras. Ustedes van y ubican y la hora del pago, que es el sábado, cuando ustedes pagan, ustedes al maestro le entregan la nómina del personal completo, 1 millón de pesos. Entonces, cuando usted le entrega ese 1 millón de pesos, usted no le hace comprobante, simplemente usted le retiene el 2%, lo pone a firmar esa nominita y a su contador usted le pasa ese documento y ya su contador sabe que en el IR-17 él va a declarar ese 1 millón de pesos con esa retención del 2% y va a pagar a la renta ese 2% que usted retuvo, que no es usted que lo está pagando, usted se lo está reteniendo a ellos y usted simplemente lo está transfiriendo a la administración tributaria. Listo, Elfred. Sí, entonces al maestro no habría que solicitar el cédula ni nada de eso. Dame un segundito. Elfred, tú no estás aquí, ¿verdad que no? Sí. Tú no te presentaste. Dígame. ¿Tú eres ingeniero o qué eres? Sí, industrial. Ingeniero industrial, ok, no se había presentado, ¿no? Alguien me preguntó, ¿qué me preguntaron? Sobre si al maestro había que hacerle, tomar los datos de la cédula para hacer ese reporte. No para hacer el reporte, para tú tener tu constancia. Yo les voy a enviar un documentito que ya lo había enviado en grupos anteriores. Es como una especie de una nominita donde tú tienes ahí los datos del maestro con todo el personal, el monto que se le va a pagar y el monto que se le va a retener. Pero eso es para tu contabilidad personal o de la empresa, no para tú declararlo en DGI. En DGI usted nada más va a declarar en una casilla que está específica para el sector construcción, me parece que la casilla 34, algo así, la vamos a ver en la próxima clase. Tú pones el 1 millón de pesos y la DGI automáticamente te calcula en la otra casilla cuánto es el 2% y eso se genera una autorización de pago y esa autorización de pago la realizan ese pago a través de cualquier institución bancaria. A fin de año, todo ese pago que tú hiciste a todos esos maestros constructores y ajusteros, entonces es deducible de impuestos sobre la renta. Luisa. No solamente se deducirá al final el 2%, sino el total. El total, claro, el gasto. Okay. Tú te vas a deducir ese 1 millón de pesos, tú te lo vas a deducir como gasto a final de año. Supongamos que yo soy ingeniera, pero yo no tengo maestro, sino que yo tengo, vamos a poner, trabajadores normales. Yo no le puedo tampoco emitir B11 a ellos. Vamos a trabajadores suponer, normales, tú dices obreros. Sí. No, para nada. Simplemente lo pongo haces su retención directa y lo declara en el IR-17. Porque muchas veces también tú tienes indocumentados. ¿Y de qué forma tú le puedes hacer un B11 a un indocumentado? No hay forma. Entonces, la forma que la Dirección General de Impuestos Internos utilizó para poder regularizar esa parte que estaba incierta fue esa, ok, no le emita comprobante, no le emita B11, ni que yo te den comprobante tampoco, simplemente lee la retención y esa retención en el IR-17. ¿Estamos claros, Luisa?
Sí, De perfectamente. acuerdo. Giancarlos, Adelante. ¿tienes la mano levantada? ¿Algo así? La pregunta mía es la, Mi amor, sí, yo estoy la pidiendo pregunta el mía es la taxi. siguiente. Solamente se le retiene el impuesto sobre la renta, el ITEVI no. No está grabado con ITEVIS, ese es eso. Está creo que en el otro ¿Por qué? párrafo, Porque más son abajo que no trabajadores leí. informales. No porque son trabajadores informales, sino porque hay trabajadores informales que sí están grabados con ITEVIS. Sino porque eso es como un pago por tú no lo tienes registrado en TCS, pero es como si fuera un salario que tú le estás pagando. Entonces eso no está grabado. Ok, entonces a los obreros, porque yo estaba tratando de documentarme así, estaba investigando, y yo veía que sí hay un renglón de trabajadores que se le retiene el 10% y el 18% Solamente del si son ITEVIS. ingenieros Entonces y yo quería aclarar esa arquitectos. parte. Solo si son ingenieros o arquitectos. A los maestros constructores u obreros, a ese personal no se le hace retención de ITEVIS. Y la norma más adelante lo van a ver que lo dice. No están grabados con ITEVIS. Ok, Vamos a ver si lo puedo ver ahí en ese párrafo, para que lo puedan visualizar. Un momentito. perfecto, gracias. A la orden. Vamos a ver si lo puedo visualizar aquí en la norma. Vamos a ver. Vamos a ver, párrafo 3 dice: los pagos referidos en los párrafos anteriores de este artículo no requerirán de comprobantes fiscales debido a que las retenciones efectuadas validarán el gasto. Sin embargo, los gastos de mano de obra deberán ser razonables y guardar relación con los parámetros aceptados para este tipo de gasto. ¿Por qué? Porque hay personas que se benefician y se aprovechan y dicen: bueno, ya que yo no tengo que mandar comprobante, yo voy a poner que yo pague 3 millones de pesos. Pero tú pagaste 3 millones de pesos, pero la obra vale 5, como que no guarda relación. Entonces vamos a ver si el párrafo 4. Mírenla aquí, párrafo 5. Dice: el trabajo realizado por obreros, maestros de obra o ajusteros no estará sujeto a la aplicación del ITEVIS. ¿Lo ven? Párrafo 5, artículo 3. ¿Lo visualizan? Y solo aplica para el sector construcción. Sí, solo aplica para el sector construcción. Solo aplica para el sector construcción esa parte. Mi amor, pide el taxi, por favor. Papi. Y una pregunta, profe. Suele darse el caso que uno a veces como ingeniero, uno lo que hace es que le paga lo que el ajustero pidió. En este caso, por ejemplo, el ajustero dijo: no, dame 20,000 pesos. Pero sin embargo, yo no le retuve el 2%. Yo lo que hago es que declaro por encima de los 20,000 pesos y como quien dice, asumo el 2%, pero en mi contabilidad. ¿Y ¿Qué te fiscalmente dice no lo eso? reportas? Sí, claro, es como que él me pidió, por ejemplo, no, yo te hago eso en 20,000 pesos, pero yo no le retuve, no le hice retención. Yo lo que hago es que Que tú como que lo asumes la asumo, retención. pero teóricamente. Cuando tú O sea, pongo me un hablas, monto por encima. permiso, cuando tú me hablas teóricamente, tú lo tienes en tu contabilidad, pero a la renta tú le pagas el 2% de eso. No, como que se lo pongo por encima. Por ejemplo, imagínense que hacen 22,000. Yo lo...
Se te fue no te escuchamos. Por ejemplo, el 2%. Giancarlo, renta. parece que tu señal no está bien. Sí, le escucho. Digo yo, parece que tu señal no está bien. Y la pregunta mía fue, pero aunque sea de más, ¿tú lo reportas a impuestos internos eso? Yo lo pago a la renta, el 2%. Ah, ok. No sé por qué lo hace, porque tú lo asumes. Fíjate, eso es una parte muy normal, que ustedes los ingenieros asuman esa parte. Pero ustedes tienen que tratar de concientizar a su personal, porque eso no es algo que te corresponde. Eso es algo que es legal y que es normal. Si tú lo asumes, bueno, bien por ti. No debería ser. Okay. No debería ser. Pero si lo asumes bien, al final de año tú te lo estás deduciendo. Pero hay un 2% que no te corresponde a ti, que le correspondería a ellos. A la renta no le interesa quién lo pague, sí. Lo que le interesa es que lo paguen. Ahora tú, si yo fuera, por ejemplo, tu asesora, lo que yo te dijera es, nos vamos a concientizarlo, que a partir de ahora los pagos van a tener una retención del 2%. El que quiera lo asume y el que no, lamentablemente hay muchísimas personas que tienen deseo de trabajar. Orlando. Ok, entiendo. No, porque entonces, por ejemplo, el trabajador lo que va a decir, pues si tú me vas a retener, yo te voy a subir el monto de lo que yo te estoy cobrando. Tú le dices que eso es legal, tú debes conocer más o menos tu precio y debes manejarlo. Orlando, y última preguntita y nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver, Orlando. Y Kevin, sí. Rapidito. Vamos un comentario relacionado a lo que decía el compañero. Yo he pasado por esa situación y normalmente eso sucede con, digamos, la mano de obra haitiana, que uno, por ejemplo, el día es, por decir un número, a 1,000 pesos el día. Ellos tienen muchas veces que debe de haber una retención, entonces a veces uno hace un ajuste abajo en la nómina, uno le sube un 2%, pasa ese monto y luego se lo reta ya con el formato del impuesto sobre la renta para que se mantenga igual. Así ellos entienden que su dinero no se vio afectado. Porque ellos entienden que tú le estás robando ese dinero. Exacto. A ellos, por ejemplo, esos 20 pesos, esos 1,000, para ellos muchas veces es un problema. Entonces, a veces el contratista tiende a, digamos, que absorber ese 2%, simplemente para que el número se mantenga. Eso es así. Pero lo importante es que ustedes lo reporten. Si lo reportan, no hay tema. Kaylin y ya, ¿verdad? Kaylin. Sí. Bueno, con relación al 2%, ese es un tema, porque la cuestión es que, solo es un 2%, pero si la empresa no se concientiza, no se hace consciente del 2% que está asumiendo, al final yo voy a asumir más de que 200,000 pesos. Depende de la magnitud de la obra. Todo depende, exactamente, todo depende del nivel de proyecto, porque un proyecto de 20 millones de pesos, perfecto, pero como estamos hablando de 100 y pico o 200 y pico de millones de pesos, o sea, el costo es bastante elevado. Eso es así. Entonces, esa es una parte que ahí es más que nada educar, porque el sector construcción sí, que lo estoy trabajando ahora, o sea, se da mucha informalidad. Mucho. Eso es correcto. Yo tengo mucho fracaso con los suplidores. Muchas veces, no, que me están contando, yo no. Es por el tipo de personal. Es por el tipo de personal. Sí, eso me da cuenta. ¿Tiene alguna pregunta o no? Bueno, chicos, pues nada. No. Ok, bien. Duramos inclusive hasta las 9:03. Cualquier preguntita que tengan, cualquier duda, la escriben por el chat y vamos a estarla respondiendo. Espero que la clase de hoy haya sido productiva, que es lo importante, que hayan aclarado dudas y cualquier cosa. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches.